Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez y hoy con una invitada también ya de lujo que tenemos. Así que les damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están familia? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde nos estén viendo. Pues aquí con mucho gusto de nuevo Jorge, saludándolos, encantados de darle este tiempo a Dios, estas primeras horas del día, de la semana. Y como comentas, hoy con una increíble invitada, ya de casa desde luego. Ahora sí que sin más preámbulo y continuando con la serie que traemos de Hablemos de Proverbios, hoy traemos a la mesa el tema de la humildad. Entonces, sin más preámbulo, como les comento, le dejo los micrófonos a nuestra maestra Citlali Morgan. Adelante. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Como siempre es un gusto estar en este programa, pero sobre todo ser un instrumento de poder llevar la palabra a aquellos que están dispuestos a escuchar y sobre todo a aquellos que la necesitan, ¿verdad? Con esa intención es la que estamos aquí. Y agradezco este tiempo y a todas las personas que se están dando la oportunidad de buscar de Dios. Y aquí estamos dispuestos a ser un instrumento de Dios para que sea el Señor quien hable a nuestras vidas. Y yo me pongo en primer lugar porque siempre es necesario invitar a Dios, ¿no? Y sí, bien dicen, el programa está basado en Hablemos de Proverbios. En mi vida, el hacer un devocional siempre me habla algo en especial Dios, ¿no? Y Proverbios, pues, es la enseñanza de la sabiduría. Entonces, en este tema, que sería el tema 2 de Hablemos de Proverbios, es la humildad. Y me gustaría basarme mucho en la humildad y saber de dónde tomamos esta palabra, por qué la humildad, ¿no? Y hablar de Proverbios es hablar de sabiduría y pues de adquirirla, de vivirla y sobre todo de compartirla. El tema pasado, no sé si recuerdan, hablamos de cómo, de alegrar al Padre y eso solo se hace con sabiduría. Hablamos entre el sabio y el necio, de la porción bíblica en Proverbios 10, donde el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Fíjense qué importante es que como seres humanos somos tan afortunados de conocer que la sabiduría viene de Dios y que es un don de Dios y protege a quienes la reciben y permanecen fieles a ella, la sabiduría. Pero ¿qué tiene que ver la humildad con la sabiduría? Dirías tú ahorita, ¿no? A lo mejor te preguntas, yo soy una persona que siempre se pregunta y se cuestiona todo por mejorar, por conocer, por adquirir. Y ya entendí que la sabiduría se pide a Dios y Él nos la va a dar, ¿no? Pero hay unas letritas negras o letritas rojas en el contrato de adquirir sabiduría donde el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero algo para que venga la sabiduría se requiere humildad. Y esto viene en Proverbios 11, donde dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, qué importante es siempre leer bien el capítulo completo. Aquí dice que sí, mas con los humildes está la sabiduría, pero previo a hablar de los humildes, está hablando de todo lo contrario a la humildad. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Y nuestra vida tiene un propósito. Y parte del propósito en nuestra vida es conocer de Dios, adquirir sabiduría, honrar a Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero la honra viene por ese amor que le damos a Dios y a nuestro prójimo. Pero Dios nos está advirtiendo que la soberbia trae deshonra. Y deshonra a nuestras vidas, deshonra y tristeza a Dios, ¿no? Pero también nos está dando la respuesta correcta para seguir caminando en lo que agrada a Dios. Dice, más con los humildes está la sabiduría. Y en ese vamos a hablar de esta porción bíblica, pero antes de entrar a la sabiduría y a la humildad, vamos a entrar a lo que es lo contrario a la humildad, ¿no? Que es la soberbia. Fíjate, si notamos, en Proverbios siempre nos habla de lo correcto,
de lo correcto que es la forma de vivir, que es la forma de actuar, la forma de pensar, la forma que vamos a agradar al Padre, la forma que vamos a honrar al Padre y la forma que nos va a dar la vida plena y la bendición. Pero también nos muestra lo contrario si no hacemos lo correcto. Nos da la advertencia el Señor y eso es bueno tomarlo. Eso es precisamente vivir con sabiduría, entender lo que Dios nos quiere decir. O sea, nos da la vida, pero también nos da el manual de vida. Y desafortunadamente estamos viviendo unos tiempos donde queremos ver a Dios para poder creer en Dios, cuando realmente la fe y el conocimiento del poder viene por creer sin ver. Y entonces Dios nos permite ver por creer. Entonces, qué importante es vivir la vida con sabiduría. Pero desafortunadamente estamos viviendo situaciones donde la soberbia está reinando en este mundo, ¿no? Y cuando viene esa soberbia, pues viene la deshonra, y la deshonra en nuestras propias vidas, y ahí es donde vienen nuestras consecuencias, nuestras tristezas, nuestra depresión, nuestra falta de fe, el sentirnos burlados, y cada vez que vivimos circunstancias pues desagradables es cuando más nos aferramos a lo injusto o a lo incorrecto, ¿no? Pero mucha gente no se da cuenta, no nos estamos dando cuenta porque yo me incluyo, yo también actué de esta manera. Dios, gracias que me da la oportunidad de entender de dónde me está sacando para transformarme y darme el gran don de la sabiduría. Entonces, pero vamos a desglosar un poquito qué es la soberbia para poder entender que sí es la humildad, que es todo lo contrario, ¿no? Y yo me pongo a investigar y a buscar siempre definiciones para que no sea la ideología de Citlali, ¿no? Yo siempre hago comparaciones, busco, me empapo en la enciclopedia, sobre todo en la Biblia, ¿no? Siempre me estoy armando de herramientas correctas y no de mis ideologías, ¿no? Entonces, buscando por ahí, dice que la soberbia se puede definir que es como una persona que actúa como si fuera superior, que se siente superior a los demás. Fíjate que una persona soberbia siempre quiere mostrar que tiene más conocimiento, que es más valiosa, que es más importante y que incluso puede llegar a menospreciar a su prójimo. Entonces, para sentirse algo o alguien en la sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo, la persona soberbia quiere ser, fíjate, ¿qué quiere ser? Admirada y respetada. Entonces, si nosotros estamos buscando la admiración de los demás, queremos recibir ese respeto es porque estamos actuando con esa soberbia y no nos estamos dando cuenta realmente que eso deshonra no solamente al Padre, sino a nuestras propias vidas. Dice, por todas las grandes cosas que hemos hecho, buscamos ese reconocimiento, ¿no? Buscamos que esas cualidades especiales que tenemos sean reconocidas o sean aplaudidas o sean, que traigan gloria a nuestra vida, una recompensa, un reconocimiento como un premio, ¿no? Y la soberbia implica un deseo de dominar y una confianza excesiva por las habilidades que creemos que son propias, que creemos que porque estudié, porque me preparé, pues mi yo puede más, que realmente entender que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo permite tener. Entonces, esa visión sobre uno mismo nos hace creer que somos merecedores del éxito, poniendo a Dios por fuera de la ecuación. Eso se llama soberbia. Yo no sé si ustedes se han identificado con todo esto que estoy diciendo, pero realmente la soberbia es buscar una vanagloria, es querer recibir ese apapacho, ese reconocimiento de los demás sin tomar en cuenta a Dios. Cualquier cosa que busquemos de todos los demás es soberbia. Pero cuando realmente nosotros ponemos a Dios primero, el darle la honra a Dios, se llama humildad. Y ahorita vamos a entrar en ese punto, ¿no? Fíjate, la soberbia generalmente sirve como un mecanismo de compensación de una gran inseguridad y poca confianza en nosotros mismos. Por eso es que queremos ser reconocidos, ¿verdad? Por eso es que buscamos esa
honra aparente, ese reconocimiento, porque realmente no hay esa confianza. Sí puede haber conocimiento, puede haber inteligencia, puede haber incluso poder, pero realmente no está esa honra que te da paz. Por eso buscamos el ser reconocidos, el yo, mis fuerzas, mi capacidad, mis talentos, mis dones, mi yo, mi mí. Entonces, perdón por mi mí, pero es querer hablar de mí, de mi persona, que salga ese ego reconocido por todos los demás. ¿No? Por lo regular, la mayor parte de nuestras vidas, cuando vivimos sin el conocimiento de la palabra, que trae vida, realmente la palabra trae vida, vivimos en totalmente ignorancia, o sea, totalmente lejos de lo que es la sabiduría. ¿Y cómo sabemos eso? Pues cuando hablamos y actuamos con soberbia. Soberbia, buscar ese reconocimiento en los demás, sin buscar en darle la honra y la gloria a Dios. Poniendo a Dios fuera de la ecuación, de nuevo, y poniendo nuestro yo en primer lugar. Entonces, eso es soberbia. Fíjate, qué descripción tan clara nos muestra la palabra en Proverbios. Por eso siempre es importante, cuando hay personas que se acercan a mi vida, que van conociendo de Cristo, que quieren conocer y vivir y que no saben cómo empezar a leer la Biblia, porque yo así empecé en el cristianismo sin saber cómo abrir una Biblia, sin saber cómo leerla. A mí me habían dicho, ábrela, y donde abres la página, pon el dedo y ahí eso va a ser la palabra para ti, que sin duda Dios siempre va a tener una palabra para ti, incluso siendo eso. Pero eso realmente no es conocimiento. Una cosa es una revelación y otra cosa es conocimiento, ¿no? Entonces, yo los invito siempre a que lean Salmos y Proverbios, porque ahí está mucha sabiduría y sobre todo el conocer qué le agrada a Dios. Y eso nos genera temor y por ende nos trae sabiduría, ¿no? Pero en Proverbios, fíjate, trae un resultado, cuando habla de la soberbia, dice que el resultado total es deshonra, ¿no? Entonces ya entendimos que la soberbia es nuestro yo, nuestro vanagloria, nuestro reconocimiento, nuestro querer aplastar incluso a los demás. Y me viene mucho, antes de pasar a lo que es la humildad, me viene mucho a hablar un poquito de Jezabel. No sé si conozcan un poquito a Jezabel, pero les voy a decir quién es. Era una reina incluso de Israel, donde ella no le importaba aplastar, lastimar o hacer lo que tuviera que hacer, porque ella tenía poder. Ella tenía un gran poder por ser la reina, ¿no? Y ella quería darle gusto siempre a su marido, que era el rey. Pero el rey de alguna manera se limitaba a lastimar a los demás por lo que él traía en su trasfondo, ¿no? Por venir siendo heredero de Israel, que conocían de Dios de alguna manera. Pero esta reina Jezabel no conocía del Dios de su esposo, ¿no? Entonces ella empezó a quererse sentir más poderosa que cualquier persona. Sí, era la reina, pero el querer aplastar a los demás, eso no te indica que tú tengas el poder de hacerlo, que te dé la autoridad de hacerlo. Eso genera deshonra, aunque seas la reina, ¿no? Y ella aplastaba a quien tenía que aplastar, humillaba, generaba mentira, generaba temor, generaba incluso la misma deshonra a su marido por querer ser ella más poderosa que cualquiera, ¿no? Entonces, eso nos llega a nuestras vidas. Y yo estudiando un poco de Jezabel, yo sí le pedí perdón a Dios por traer ese espíritu de Jezabel en mi vida, porque yo quería aplastar a todos los demás, sinceramente, en mi desconocimiento, en mi ignorancia. Yo quería ser reconocida, yo quería hacer mi voluntad, yo quería que se me reconociera por jactarme del poder y el conocimiento que yo tenía en base a mis fuerzas, no al conocimiento de la palabra. Fíjate qué importante es entender eso. Cuando nosotros actuamos en soberbia, estamos actuando en un espíritu de Jezabel. Y yo sí les dejo de tarea estudiar un poquito la historia de Jezabel. No me quiero meter tanto en eso por cuestión del tema y del tiempo, pero realmente Jezabel es un espíritu totalmente de soberbia. Y eso no lo queremos en nuestra vida, por lo menos aquellos que estamos buscando de Dios,
por aquellos que realmente queremos adquirir esa sabiduría y por aquellos que realmente estamos dispuestos a pedirle a Dios esa sabiduría que necesitamos para honrar el santo nombre de nuestro Padre y vivir como hijos aquí en la tierra, ¿no? Pero bueno, ahora sí me voy a ir a lo que es el tema de la humildad, entrar en tema de qué es la humildad. Y como les decía hace ratito, o sea, yo sí me empapo y ahora sí que me fui al diccionario de la Real Academia Española a desglosar lo que es la humildad, no solamente lo que dice la Biblia, sino también lo que dice, según las enseñanzas de los eruditos y sabios, aquí en la humanidad. Dice, la humildad es virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Fíjate, una persona humilde es consciente del conocimiento de sus propias limitaciones, que sí puedo y que no puedo. A diferencia de una persona soberbia, aunque sabe que no puede, dice, sí, sí podemos, sin consultar a Dios, porque Dios nos pone límites, porque Él sabe hasta dónde debemos de avanzar. Dios nos pone una corrección porque sabe que, y nos dice la palabra, todo te es permitido, mas no todo te conviene. Una persona soberbia no se limita a lastimar, no se limita a afectar. Y una persona humilde sabe hasta dónde sí puede llegar. Reconoce que tiene debilidades. Yo tengo debilidades y también tengo cualidades, pero también sé que hasta dónde debo de llegar. Fíjate, otro concepto de humildad es que la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia de ello, ¿no? La humildad es un valor opuesto totalmente a la soberbia. Hay muchas definiciones de lo que es la humildad, pero me voy a enfocar en los tres sentidos más conocidos de qué es la humildad y cómo confundimos la humildad. Incluso como cristianos nos sucede mucho ay, es que yo soy humilde, quiero ser humilde, pero estamos confundiendo la humildad, esa humildad falsa. Y existe mucho en personas que vamos buscando de Dios. Inconscientemente estamos buscando esa vanagloria con esa humildad falsa, ¿eh? Y en esos tres sentidos de humildad me voy a enfocar como la humildad como valor, ¿no? La humildad es un valor que nos trae un atributo de sabiduría y de conciencia, pero no para ser valorados como, ay, es una persona humilde, ay, qué humilde es ella. Y otra cosa que confundimos mucho es la humildad como origen socioeconómico, por creer que la pobreza genera humildad. Hay personas que tienen mucha riqueza económicamente hablando y son personas totalmente humildes, esas personas que viven en paz, que viven honrando, agradecidas todo el tiempo. Esa es una verdadera humildad como origen económico, ¿no? Y muchas personas confundimos esa posición económica como la pobreza para decir, es que son muy humildes. Son muy humildes por ser pobres, no. La humildad no es por la pobreza o la riqueza, la humildad es por ese conocimiento de temor a Dios, por el ponerte en el lugar correcto de postura, de poner primero a Dios y en segundo lugar tú, junto a tu hermano, junto a tu prójimo, ¿no? Otra cosa es que cuando una persona es muy sumisa, la humildad como sumisión, ¿no? La sumisión creemos que es humildad y Dios dice, mujeres sujétanse a sus maridos y muchas personas que se creen sumisas, calladas y demás, pero actúan de una manera incorrecta ante su prójimo, confunden esa sumisión con humildad. Entonces, realmente tenemos que entender que la sumisión es honra y respeto a nuestro prójimo sin querer buscar venganza o darle o querer tener la razón de una manera de venganza a ocultas. Eso no es sumisión. Entonces, tenemos que entender esos tres tipos de humildad como valor. El valor más grande de una persona humilde es cuando sabe callar, cuando sabe esperar, cuando sabe confiar plenamente en que Dios va a obrar en todas las cosas que estamos haciendo. Cuando realmente ponemos a Dios primero. Esa es la humildad con valor general. Aunque tengamos riqueza, tengamos esa humildad de ser siempre agradecidos,
De verdad que importante es entender que todo lo que hacen nuestras manos, que todo lo que prospera, que todos esos dones y talentos vienen de parte de Dios. El ser sumisos es humildad, pero sumisos de honra y de respeto a nuestros líderes, a nuestros padres, a nuestro prójimo, incluso a nuestra propia familia. En lo personal a mí me costaba mucho, pero mucho honrar a mi esposo, el someterme, esa sumisión, porque fui criada en una generación donde la sumisión se desapareció. Esa sumisión de honra y de respeto desaparece, porque pensamos que por tener sumisión vamos a ser pisoteados, vamos a ser desvalorados, vamos a ser burlados, y no entendemos que la sumisión trae honra, la sumisión verdadera de honrar y respetar a nuestro prójimo. Eso es humildad. Fíjate qué importante es entender que estos tres sentidos de humildad vienen cuando está el valor incorrecto, es porque no hay conocimiento de la palabra. Cuando juzgamos a una persona por su estatus económico, es porque no hay conocimiento de la palabra de lo que es la humildad. Y cuando vemos a una persona sumisa, nos burlamos porque no entendemos nosotros que la sumisión trae honra, ¿no? O porque damos el valor incorrecto, ¿no? Por los ojos de la modernidad, ¿no? Entonces, estamos mal enfocando estos tres valores de la humildad en la actualidad. Y sin embargo, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos el mayor ejemplo de lo que es la humildad, y Cristo nos pone ese valor de humildad en esos tres sentidos, ¿no? Cristo nos enseñó a caminar con humildad. Él era seguido y admirado, y sin embargo jamás se jactó de tener un valor diferente. Él siempre hablaba del Padre, ¿no? También nos muestra que en el sentido económico jamás se preocupó por tener algo más o jactarse lo que tenía o lo que no tenía. Siempre estaba en paz en cuanto a la situación económica. También nos habla de que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, nunca se preocupó por qué tenía y qué no tenía. Siempre hablaba del Padre, ¿no? Y como él era sumiso ante la autoridad. Él respetaba la autoridad. Él siempre demostró ese amor, esa pasión por Dios, respetando a todo su semejante, ¿no? Entonces, él vino a predicar con el ejemplo, y todavía nosotros como cristianos buscamos de Dios, acudimos a la iglesia, queremos sabiduría y queremos conocimiento, pero se nos está olvidando vivir como hijos verdaderos de Dios y vivir en el ejemplo de Cristo, y todo Proverbios nos habla de eso. Y es importante entender que requerimos ese valor de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Que necesitamos esa sumisión en nuestro corazón para honrar al Padre y reconocerlo y ponerlo a Él primero, ¿no? Fíjate que es importante saber que como ser humanos, la humildad no es una vanagloria. No es una vanagloria por esas acciones que hacemos o decimos o queremos demostrar. Realmente Dios ve la intención del corazón. Dios sabe con qué intención estamos hablando o haciendo las cosas. Dios siempre ve el objetivo de pensar o de prepararte o de buscar o de trabajar, porque Él sabe con qué intención vas. Entonces, qué importante es adquirir esa sabiduría y esa humildad para hacer las cosas, para honrar a Dios, para generarle esa alegría que vimos el tema anterior, ¿no? Es rechazar toda ostentosidad de reconocimiento, de economía, de arrogancia, de orgullo, para demostrar esos valores que según tenemos, ¿no? Y que con modestia queremos aparentar una humildad falsa, ¿no? Tenemos que tener esa mensura de conocimiento, esa sobriedad de verdad. Tenemos que entender que la humildad es un valor necesario como una virtud de vida. La verdad que la humildad reúne una serie de características totalmente muy grandes. Hay muchas cosas que aprender en el comportamiento de ser humildes,
Y yo quiero mencionarte algunas características de cómo se puede vivir en humildad, ¿no? Fíjate, una persona que es humilde comprende la igualdad y la dignidad de todos los sujetos, o sea, de todos nuestros compañeros, de todos nuestros hermanos, obviamente de toda nuestra familia. Le damos el lugar, yo como mujer le doy el lugar a mi esposo me lo da a mí. También honro y respeto a mis hijos, no busco generar distorsiones en sus vidas, respeto sus decisiones porque ya son adultos mis hijos, no son unos niños, pero sin embargo, el tener humildad hacia ellos es amarlos con respeto, igual a mi esposa, ¿no? Fíjate, también otra cosa de humildad como una característica en la vida diaria es valorar el trabajo en el cual hacemos, honrando nuestros tiempos, honrando a nuestros jefes, respetando y obviamente trabajando con esfuerzo. Eso es humildad también. Y muchas personas es donde confundimos de que no queremos ser pisoteados y yo tengo derecho a llegar tarde y tengo derecho a exigir mis derechos y muchas cosas, pero que sí son reales, pero tenemos que tener humildad y sin duda hay que trabajar con ímpetu, con esfuerzo, con respeto, ¿no? Entonces, otra característica de humildad es reconocer que aunque es rehabilitando tus virtudes propias, o sea, no minimices esas virtudes que son dones dados por Dios, ¿no? Pero que no te jactas porque tú te las ganaste, porque te preparaste, porque fuiste a la mejor universidad. No. Son porque Dios te ha dado dones y talentos y se convierten en virtudes propias, que hay que reconocerlas, sí, pero siempre con humildad para ayudar a otros, para decirles a otros que sí se puede adquirir. Se puede porque Dios nos da a aquellos que le pidamos, ¿no? Y también algo muy importante de la humildad es reconocer nuestras propias limitaciones. A veces, como cristianos, nos cuesta trabajo decir no a algo que sabemos que está fuera de nuestro alcance o excede nuestro límite de tiempo que nos genera estrés o presión o tensión. Entonces tenemos que darle una prioridad apropiada a las limitaciones que Dios nos permite entender para no vivir en esa falsedad de humildad, ¿no? Otra característica de humildad es saber expresarnos con afabilidad, saber hablar con honra, con respeto, con amor, con misericordia. Híjole, tenemos muchos líderes humildes. Para mí me encanta hablar de Moisés, porque Moisés demuestra todas esas características que estamos mencionando en todas las áreas de su vida como gran líder. Y sin embargo, en el cristianismo queremos ser reconocidos como líderes, pero no ponemos en acción estas características, ¿no? Entonces, nos falta aprender, nos falta, y yo voy en primera fila, pero le doy gracias a Dios por todos estos temas que me habla, porque que nos habla a todos, pero yo me pongo siempre en primer lugar porque digo, Señor, ayúdame, corrígeme. En todo tiempo ando como loca hablando con Dios porque todavía sigo siendo desesperada, porque quiero que las cosas se hagan como yo quiero. Entonces me falta el dominio propio y empiezo a hablar como esa mujer desesperada sin entender que la humildad me va a traer esa sabiduría. Y el contacto con Dios y la honra a Dios y el saber que Dios va primero, ¿no? Entonces, nos falta mucho como hijos de Dios aprender y seguir estas características de humildad. Voy a continuar, de hecho, con estas características. Fíjate, otra característica de la humildad es actuar con modestia, sencillez y mensura. Y a veces confundimos esta modestia y esa sencillez con esa vana humildad, con esa humildad falsa, ¿no? Queremos ser modestos, pero yo soy modesta, o sea, yo soy sencilla, yo no sé cómo explicarlo, pero yo sé que me están entendiendo, pero a veces confundimos esa humildad con esa modestia, ¿no? Pero sí, definitivamente una característica de una persona humilde tiene que ser modesto, sencillo, y se nos olvida como cristianos, familia. Otra característica de humildad es percibir las relaciones sociales desde horizontalidad, o sea, de que todos estamos en la misma línea ante los ojos de Dios. Todos, tanto buenos como no tan buenos. Y realmente nosotros nos creemos buenos porque ya somos cristianos, porque conocemos de la palabra,
pero realmente la estamos viviendo. Y si la estamos viviendo, tendríamos que ver a nuestro prójimo a nuestro mismo nivel, no por debajo de nosotros. Por debajo de nosotros solamente está el diablo y todos los demás, todos sus espíritus, esos que nos quieren engañar, que nos quieren robar esa paz, ese gozo, que nos ponen la prueba y que le damos nosotros el poder, esos están abajo de nosotros, ¿no? Pero realmente todo prójimo, todo ser humano, que aunque nos genere distorsión, que nos genere desespero, que nos genere frustración, porque, ay, por Dios, o sea, o soy la única loca que recibe todo eso, realmente yo he aprendido mucho, sobre todo aquí en Tijuana con el tráfico, he aprendido que todas esas personas que se me atraviesan, que se me ponen, en el tráfico sobre todo, a mí es donde Dios trata conmigo y digo, ay Señor, empiezo a bendecirlos ya, ¿no? Los veo como sus hijos, los hijos de Dios, como yo, hija de Dios, ellos también son hijos de Dios, no son hijos de nadie más. Somos creación perfecta, imagen y semejanza de Dios y tenemos que aprender a verlos como Dios los ve. Otra cualidad que tenía Moisés precisamente, ¿no? Que a pesar de las fallas y errores y haber vivido todo lo que vieron de parte de Dios, aún así que se volvieron en contra de Dios, aún Moisés tuvo esa misericordia de verlos como creación divina y tuvo el valor de decirle a Dios, no, no acabes con ellos, porque tuvo ese amor de Dios en su corazón, ¿no? Otra característica de una persona humilde es que sabe escuchar a los demás y toma en cuenta las opiniones, sabe escuchar, sabe ver las oportunidades que todos tenemos de aprender los unos con los otros, ¿no? Obviamente nuestra decisión está tomar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y Dios no lo dice en su palabra. Todo te es permitido, más no todo te conviene, pero no por eso vamos a menospreciar a los que no tienen el conocimiento de Dios. El que nosotros estamos buscando de Dios no significa que nosotros tengamos el derecho de aplastar a aquellos que no lo tienen, ¿no? Entonces hay que saber escuchar porque quizás Dios nos va a hablar a través de esas personas y quizás nos quiere corregir en algo que sabe que estamos actuando en soberbia. Fíjate, otra cualidad grandísima de una persona humilde es que sabe respetar genuinamente a los demás. Independientemente de lo que digan, lo que son, nosotros tenemos que respetar a esas personas que están viviendo quizá en una duda de identidad. Sí que con amor podemos llevarlos a la presencia del Padre, pero sin obligarlos a nada, ¿no? Tenemos que entender que cada quien está viviendo una prueba y una oportunidad y un propósito aquí en la tierra y el tener estas características de humildad para honrar al Padre y recibir esa sabiduría que necesitamos todos, realmente tenemos que aprender a respetar a nuestro prójimo. Realmente necesitamos conocer cada día más de Dios para entender cómo es que Dios ve, cómo Dios ve nuestra vida y cómo ve la vida de todos los demás. Sin embargo, nuestra tarea es empezar a cambiar desde adentro, desde nuestro interior, ¿no? Y empezar a buscar esa sabiduría necesaria que Dios dice que debemos adquirirla y de vivir con esa humildad que nos va a traer esa sabiduría y entender que sí existe la soberbia y que somos parte de eso, pero estamos en un proceso de conocimiento y de corrección para mejorarnos como verdaderos hijos, viviendo al Hijo aquí en la tierra, que es Jesucristo como ejemplo de vida, ¿no? Y quiero leerte Proverbios 15:33, que habla, que dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Lo hemos hablado y lo hemos dicho muchas veces y todos lo practicamos. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿no? Fíjate, pero algo que continúa aquí diciendo en el capítulo 33 dice, y la honra precede la humildad. Esa honra que estamos buscando en el hombre no significa nada cuando realmente no estamos actuando en humildad. Esa honra y ese reconocimiento en nuestra soberbia de buscar el reconocimiento humano no es nada comparado con la honra que precede a la humildad que Dios nos va a dar realmente por buscarlo, por ponerlo a Él, por saber que somos personas que tienen límites ante los ojos de Dios para honrar y respetar y generar alegría al Padre, actuando con sabiduría, actuando con confianza, con temor, con humildad, para poner al Padre primero.
para reflejarlo a Él y no a nuestra carne, no a nuestro poder, no a nuestro dinero, no a nuestro conocimiento, no a nuestras maestrías o doctorados, no a nuestro programa, no, es a lo que el Padre dice. El Padre nos muestra a través del manual de vida, que es la palabra, la Biblia, y a mí me encanta aprender y buscar de Dios todos los días, de verdad, porque cada día es una oportunidad que Dios me da de mejorarme como ser humano, de adquirir conocimiento y de verdad trabajar en esa humildad ha sido un cambio de vida para mí en lo personal y que todavía sigo en el proceso, sí, digo, no me voy a jactar, pero le doy gracias a Dios por enseñarme que una persona humilde recibe la honra de parte del Padre, pero actuar en esas características que mencioné porque confundimos mucho la humildad con la soberbia. Entonces tenemos que entender la diferencia entre soberbia y humildad para aplicarla en nuestras vidas, poniendo al Padre primero, para darle honra al Padre, para generarle alegría y amar a nuestro prójimo como Dios nos ama, con esa gran misericordia, como nos perdona cada día, asimismo perdonar nosotros a los demás. Realmente es necesario entender que cuando nosotros actuamos en humildad, viene un don maravilloso. Y antes de cerrar el programa y antes de llegar a los 3 puntos esenciales, yo quiero leer esta porción bíblica que me impactó. Y viene en Efesios 4, del 1 al 4, donde dice, la unidad del Espíritu, perdón, es que se me trabó aquí, se me trabó la computadora, perdón. La unidad del Espíritu, así se llama. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hace ratito yo mencioné que todos tenemos un propósito. Aquí cada uno de nosotros, Jorge, Carlos, Citlali, su servidora, mi esposo y cada uno de los oyentes, realmente tenemos un llamado, ¿no? Y continúa diciendo el versículo, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Qué importante es entender que la humildad es necesaria para avivar el Espíritu de Dios dentro de nosotros y poder entender que nuestro prójimo está al mismo nivel ante los ojos de Dios. Que con amor debemos de actuar en todo tiempo y momento, con esa paciencia, ayudándonos mutuamente, soportándonos con paciencia, dice aquí la palabra, en mantener la unidad del Espíritu como vínculo de paz, como un solo cuerpo, que somos todos nosotros y que todos somos llamados, todos, nadie está exento de esto. La oportunidad es individual, pero nosotros en esa vocación de cristianos, en esa vocación de considerarnos hijos de Dios, como lo hizo Cristo, y por aquellos que más necesitan, en esa unidad del Espíritu, ¿verdad? No sé si, Carlos, tengas alguna pregunta antes de cerrar con los 3 puntos para el cierre de este tema. No sé cómo andamos en tiempo, no sé si quieran agregar algo a esto. Me fui muy rápido, no sé, pero realmente me empapé tanto del tema para poder compartir lo que Dios quiere de los verdaderos hijos aquí en la tierra, ¿no? Llevar este amor, esta palabra con la verdad, y la verdad es humildad en nuestra vida. Hay que vivir esas características de un ser humilde, verdadero y genuino como Cristo lo hizo, ¿no? Y tener esa unidad del Espíritu con Dios, llevándolo en amor a todo nuestro semejante, a toda persona que Dios nos ponga delante de nosotros para que conozcan al Padre a través de nuestra vida, ¿verdad? Y poder interceder por los más necesitados con la palabra, con el temor a Dios, con la humildad, sin soberbia sobre todo, sin soberbia, con los pies bien firmes en la tierra. Dios se va a encargar de todo lo demás para darnos aquello que necesitamos, para aquello que realmente genera honra a Dios a través de nuestras vidas. Carlos, no sé si tengas algún comentario antes de dar los 3 puntos.
Muchas gracias, Citlali. No, un tema muy interesante que nos hace reflexionar a todos. Es importante aquí, reflexionar en lo que comentas, ¿no? Que no podemos nosotros reflejar al mundo lo que no tenemos, no podemos dar lo que nuestro corazón no tiene. Y yo lo resumiría, Citlali, en alimentarnos a nosotros mismos del amor de Dios. Porque tú no puedes hablar de amor o no puedes hablar de humildad si no tienes ese amor en tu corazón, si tú no ves a los demás como los ve Dios. ¿Cuántos de nosotros no emitimos juicios? Porque es la realidad, somos unas máquinas juiciosas, a veces intencionalmente, a veces nos traiciona el subconsciente, pero siempre estamos juzgando. Y yo les ponía en un grupo la semana pasada, en uno de los grupos que tengo de amigos, y les ponía que cómo veían ellos ciertas situaciones, que no voy a comentar aquí para no caer en polémica, pero les preguntaba yo, ok, si tú juzgas esta situación, ¿qué tal si de repente te das cuenta que es tu hijo o tu hija quien está pasando por esa situación, quien está viviendo esa situación? Entonces, ¿qué pensarías al respecto? Desde luego tu visión va a cambiar, en definitiva. ¿Por qué va a cambiar? Porque ya se trata de tu hijo, ya se trata de tu hija. Pues entonces, así como tú estás viendo a tu hijo y a tu hija, tienes que estar consciente que es de la forma en cómo Dios nos ve. Y Dios es un Dios perfecto, no es alguien imperfecto como lo somos nosotros. Y nosotros tenemos esa capacidad de darle amor y de extender ese perdón a nuestros hijos, pues imagínate el Padre que es perfecto. Entonces, honremos a Dios siempre, en todo momento y en todo lugar, viendo las cosas, viendo a los demás como los ve Dios. Encuentra en cada persona, encuentra en el prójimo, en un niño, en una niña, en tu vecino, en aquella persona que ves en la calle, quizás limpiando vidrios, quizás no solamente le des una moneda, vela, busca la cara de Cristo en él. Honra a tu padre y a tu madre, honra a tus maestros. Híjole, yo sí, si de algo me arrepiento en la vida es de no haber honrado más a mis padres. Y la verdad, yo los invito a que siempre tengan honra hacia los demás y nunca te sientas más que nadie. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y por eso valemos muchísimo, pero a todos nos hizo iguales el Señor. No todos tenemos ese libre albedrío y esa capacidad de amar. Citlali, nos has enseñado mucho y a mí en lo personal me has enseñado bastante. Quiero decir aquí al aire que ha sido una maestra para mí, una de mis primeras maestras y mentoras en estos temas. Yo te estoy agradecido, híjole, muchísimo, Citlali, por todo el tiempo que tú nos has dedicado, porque si algo tenemos nosotros valioso en este momento, en esta vida, es nuestro tiempo, que es invaluable, y tú nos has regalado mucho tiempo de calidad, mucho tiempo invaluable que ni todo el oro del mundo pudiera pagar. Cada segundo que tú nos has dedicado, Citlali, te honramos por eso. Muchas, muchas gracias. Ay, qué hermosas palabras, Carlos. La verdad que seguramente sí soy buena maestra porque el alumno supera a la maestra y tú lo estás haciendo, Carlos. Y sé que vienen muchos alumnos por encima de mí. A Dios gracias por eso. Y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, ¿no? Dar lo mejor para que otros se suman a la misión más importante de llevar el evangelio a todo el mundo, pero sobre todo el amor de Dios a todos los demás. La verdad, honestamente, mi proceso ha sido doloroso por todo lo que venía arrastrando en mi persona,
Le doy tantas gracias a Dios por haberme tomado a tiempo y rescatar a mi familia y de mejorarme cada día, porque cada día es una oportunidad y así como lo es para mí, como lo es para ti, Carlos, yo creo que todos tenemos esta oportunidad. Nadie está exento de esta oportunidad. Dios siempre tiene amor por todos y Dios sabe lo que vivimos, de dónde nos está trayendo y qué estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo. Entonces, por eso Dios dice que no juzguemos, ¿no? Sino amemos, ¿no? Y como Cristo, vamos por los enfermos, por los caídos, por los abatidos, incluso aquellos que están muertos en vida, ¿no? Entonces, hagamos eso, veamos a nuestro prójimo con mucho amor y misericordia, tengamos esa humildad que genera honra y veamos como lo hizo Moisés y dejemos esos espíritus de Jezabel fuera de nuestras vidas, dejemos esa soberbia fuera, dejemos esa vanagloria que no necesitamos. Realmente, ya para concluir esto, sí quiero dar los últimos 3 puntos, como siempre mencionas, las 3 enseñanzas de esto y recordar que, el punto número 1, recordar que una persona humilde recibe honra, pero no la honra que te da el mundo, sino la honra que viene de parte de Dios, que te trae paz, que te trae gozo, que te trae contentamiento, que te da seguridad, que no necesitas buscar nada más que la presencia de Dios. El segundo punto es que una persona humilde sirve al Señor. Fíjate qué importante este punto. Una persona humilde le sirve al Señor sin esperar nada a cambio. Así lo hizo Moisés. ¿Qué esperó Moisés? Nada. Simplemente puso a Dios primero y dijo, donde tú vayas, Señor, donde tú me mandes, Señor. Y confrontar y llevar la palabra al mundo, wow, o sea, no cualquiera, pero así debe ser una persona humilde. No esperes nada, solamente sírvele al Señor con todo tu corazón. Y punto número 3, una persona humilde mantiene la unidad del Espíritu, la unidad con Dios, el Espíritu de Dios dentro de nuestro corazón. Así vive una persona humilde. Vivamos en humildad, familia. Llevemos el amor de Dios a todo el mundo, porque es necesario en estos tiempos, sobre todo. Pues sin más, esta es mi participación. Ya veremos qué traerá Dios en la siguiente clase. Así es que muchas gracias a todos por este espacio y por habernos escuchado. Muchísimas gracias, Citlali. Increíble, increíble serie. Hablemos de Proverbios, la humildad. Los esperamos entonces, familia, para la siguiente serie. Ya Citlali nos dará la siguiente fecha. La verdad es que todos estamos muy deseosos de seguirla escuchando. Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo bastante, primero Dios. Así es que, familia, les amamos y deseamos que esta semana sea increíble y que el Espíritu Santo y Dios Padre sea siempre con ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao, chao, familia.